La siguiente mesa se titula Viabilidad del periodismo de ciencia como fuente única de ingresos del periodista. Nos acompañan Héctor Alejandro Esparza Nieto, de la revista Nomádica, Fernando Israel Álvarez Roque, de la Gaceta Politécnica, Manuel Lino González, de Newsweek en español, Guillermo Cárdenas Guzmán, de Cómo Ves, y Dulce Verónica García Ávila, de Radio UNAM. Para moderar nos acompaña Javier Flores López. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Yo soy Javier Flores, escribo en el periódico La Jornada y soy profesor de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y el tema, como ya lo acabamos de escuchar, es un tema que a mí me parece muy importante y que además es un tema que nos compete a todos. Es decir, si es viable, o sea, si es posible que el periodismo de ciencia sea una fuente de ingresos suficientemente buena o importante como para poder vivir de eso, de una manera exclusiva. Aquí en el título dice, lo precisa de esa manera. Entonces ya nos han dicho quiénes son los que participan. Yo de todas maneras les voy a pedir, al irles dando la palabra, que ellos se presenten en aquellos aspectos que crean importantes acerca de su perfil profesional. Y le voy a dar la palabra para… bueno, es porque este tema, como nos compete a todos, sería, digamos, a mí lo que me gustaría es que pudiera ser la parte central de esto, pues más bien la parte de la discusión, las intervenciones de todos ustedes. Y porque todos tienen una experiencia al respecto, todos tenemos una experiencia al respecto de este tema. Entonces, la primera participación va a estar a cargo de Guillermo Cárdenas, a quien le pedía que se presentara brevemente y nos pudiera dar su participación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no voy a tomar demasiado tiempo con la presentación, puesto que tenemos muy limitado el tiempo y armé unas diapositivas para ilustrar el tema. Entonces simplemente diré que soy periodista específicamente en temas de ciencia desde hace poco más de 20 años en distintos medios de comunicación nacionales y en revistas. Y bueno, también me sucedió un poco lo que comentaban en la mesa de ayer, que al ver la invitación que nos hicieron llegar del CONACYT para participar en esta mesa, pues lo primero que me vino a la mente fue, pues realmente habrá posibilidad de debatir sobre este tema, en el que me parece que pues casi todos estaríamos de acuerdo en que los ingresos de la fuente periodística de ciencia pues no son nada buenos. Entonces, bueno, pues con ese ánimo yo quisiera ver si en esta tercera mesa realmente hubiera un debate. A lo mejor puede servir que haga un gesto como el de aquel debate presidencial y muestre mi cartera, no solo para efectos de incentivar el debate, sino para que vean que está demasiado flaquita, ¿verdad? Entonces, de acuerdo. Si nos vamos entonces a meter en la pregunta de ¿es posible vivir del periodismo teniendo al periodismo de ciencia como única fuente de ingresos? Pues bueno, por supuesto que yo les podría dar una respuesta anecdótica y hablarles de lo maravillosamente que me pagan dentro de la UNAM, que es donde trabajo ahora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pero como mi consigna es el hacer periodismo de datos, hacer periodismo de ciencia, pues bueno, ¿qué importa lo que yo diga, no? Eso lo podemos discutir quizás más al rato en un café, ¿no? Les puedo contar mis anécdotas de vida o lo bien o mal que me ha ido en distintos medios de comunicación. Entonces, bueno, para empezar quizás un poco a motivarlos en el debate, yo podría decir que la primera respuesta a la pregunta, si nos dicen, pues, ¿es posible vivir de esto? Yo se las hago de una vez. Probablemente el 90% de los asistentes me van a decir que no. Ok,
¿okay? Y tendríamos que pasar necesariamente por algunas preguntas de rigor, ¿no? Relativas a, pues bueno, en qué nivel están los salarios, en qué nivel está la economía de México, cuánto percibimos los periodistas de ciencia y en general por nuestra actividad, y cuánto es la cantidad ideal que deberíamos de percibir para vivir relativamente bien. Creo que tendríamos que pasar forzosamente por esas preguntas antes de pues ofrecer un testimonio, ¿no? Claro, podrán alegar ahí que depende mucho de la capacitación profesional, el nivel de experiencia, factores coyunturales. Sí, que sin duda son muy importantes, pero si nos vamos entonces a ver qué dice la ley en esto, cuál es el deber ser, como dirían los abogados, bueno, pues tenemos cosas muy curiosas, ¿no? Que si nos atenemos a los datos del tabulador de salarios mínimos, el más reciente de enero de este año, pues establece, como ustedes seguramente saben, el salario mínimo en general, 88 pesos, y curiosamente estaban estas categorías que quizás estén un poco más cercanas a la actividad que realizamos, porque claro, sé que muchos de los que hacemos periodismo de ciencia no se han formado dentro de la carrera de periodismo necesariamente, pero bueno, quizás sea un proxy, hablando en el lenguaje informático, ¿no? Quizás sea una buena referencia empezar, porque en este tabulador pues se consigna que el pago mínimo tendría que ser tanto para un reportero en prensa diaria impresa como un reportero gráfico igualmente en prensa diaria impresa, 236 pesos diario, insisto. Más o menos para empezar a tener un referente, bueno, pues esto es mucho, poquito, pues bueno, a lo mejor para empezar de manera un poco más optimista podemos decir que es el doble de lo que se consigna como pago oficial para un albañil o un maestro albañil, diríamos, o a un viene, ¿no? Un acomodador de autos. Bueno, pues a lo mejor no estamos tan mal si lo vemos desde esa perspectiva. Ok. Pero entonces eso es lo que dice la ley, ¿no? ¿Y qué pasa en la vida real? ¿Qué sucede en la economía? ¿Qué sucede en nuestros bolsillos? Bueno, pues empezamos por hacer un breve rastreo en los indicadores del INEGI. Estos son datos actualizados hasta 2016 y bueno, nos habla de el nivel de población ocupada, población económicamente activa, que en total conforman, pues son 54 millones de personas que integran la población económicamente activa, pero de ese total solamente 3.1 millones obtuvieron una retribución superior a los 5 salarios mínimos, a 12,000 pesos, aquí hablo mensualmente. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacía inicialmente, ¿en qué rango o en qué grupo nos debemos de ocupar, nos debemos de colocar los periodistas de ciencia? Dentro de este grupo, o quizás, bueno, pues no sé, eso lo tendremos que discutir. En la búsqueda de una respuesta, encontré, por ejemplo, esos indicadores que son también oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se establece cuáles son las 10 profesiones mejor pagadas en el país. Por supuesto, no figura la comunicación ni el periodismo en ninguna de sus modalidades. Otro análisis que tuve oportunidad de consultar, que me pareció un poco más completo, es el que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, donde valora a las profesiones no solamente por el nivel de ingresos brutos que reportan, sino que tiene en cuenta el nivel de inversión que se tiene que hacer, tanto en universidades públicas como privadas, cuánto tiempo tengo que esperar para que retorne esa inversión, qué tan cotizada está la carrera una vez que ya se ejerce. Son muchos más factores que se toman en cuenta dentro de esta evaluación. Originalmente había extraído dentro de esa misma base de datos del IMCO el ejemplo de la carrera de comunicación, pero pues por razones de tiempo yo mejor los invitaría, y sobre todo si es que hay algunos alumnos que nos estén acompañando todavía, yo los invitaría a que pues lo consulten directamente para que vean pues su profesión cómo va a estar en el futuro. Bien, entonces establece estas 4 categorías de clasificación para las carreras, como les decía, desde excelente hasta muy insegura, dependiendo de pues
cómo se va a dar ya la relación una vez que está en el mercado laboral ejerciendo el profesionista. En el caso de la carrera de comunicación y periodismo, pues encontré que la tienen catalogada como insegura, con un salario promedio mensual, por supuesto, de 11,952 pesos, con el lugar número 30 entre las profesiones mejor pagadas, ¿no? O sea, podríamos decir que estamos ahí como por un rango más o menos intermedio. Es, por supuesto, entonces otra pregunta, ¿es esto lo que merecemos después de los años de estudio y la experiencia? O más aún si nos ponemos en el plano ético y de los derechos laborales, ¿es un trabajo decente, como decían quizás las abuelas o las tías, ¿no? Cuando uno era adolescente? Búscate un trabajo decente. Bueno, pues no sabían que me iba a dedicar al periodismo de ciencia. Esto lo define también la Organización Internacional del Trabajo. No crean que es una ocurrencia mía o un juicio de valor o un juicio desde la ética. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define en qué consiste y bueno, tiene que contar con por lo menos esos puntos. Que no exista discriminación, que permita el acceso a la seguridad social y que posibilite un salario remunerador. Y si no existen esas condiciones, pues el trabajo es indecente, quizás, o no suficientemente remunerado. Pero entonces, después de todo esto, ¿podemos sobrevivir ejerciendo solamente el periodismo de ciencia y tecnología? Bueno, tuve aquí un problema con la presentación. Desde luego, para terminar de redondear mi participación, porque el tiempo es limitado, les quiero decir que hice una pequeñísima encuesta, quizás parezca más un sondeo entre los integrantes de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a la cual pertenezco. Somos 108 integrantes, de los cuales 30 me ofrecieron sus respuestas. Y quizás si en un momento posterior hubiera un poco más de tiempo, les podría presentar los resultados, pero bueno, a grandes rasgos les puedo decir que corrobora mi hipótesis inicial de trabajo, de que pues por supuesto no es posible sobrevivir o al menos o vivir dignamente solamente ejerciendo el periodismo de ciencia. Se tiene que recurrir a otras actividades, algo que un poco ya se perfilaba en el seminario de hace 2 años en Jurica, Querétaro. Si mal no recuerdo, Aleida nos planteaba por ahí esta cuestión del periodista multichambas, ¿no? Y que tiene que hacer un montón de malabares y otras cosas paralelas a su actividad, porque pues realmente, comparando también con los parámetros económicos y con el costo de la vida, pues desde luego que no es suficiente, ¿no? Pero bueno, yo por el momento quiero ya cederles la palabra a los colegas y dejarlo ahí. Incluso, pues sí, por supuesto, si están interesados en conocer esos datos, pues yo se los puedo enviar posteriormente. Sí, muchas gracias, Guillermo. Y yo creo, quizá en la parte de discusión, pues podrías ahondar más en estos resultados. Bueno, ahora tiene la palabra Dulce Verónica, de Radio UNAM, que te pedía que si te presentaras brevemente, sí, claro, algunos datos de tu trayectoria y adelante. Gracias. Yo soy Dulce García, laboro en Radio UNAM desde hace 8 años y desde hace pues como 7 años me he dedicado un tanto al periodismo de ciencia, pero sí puedo decir que no es el único tipo de periodismo que realizo, ¿no? Hasta la fecha, aunque sí el que más me gusta. Y bueno, yo sí quiero hablar un poco desde mi experiencia porque considero que todavía estoy un tanto en formación, a pesar de todo este tiempo que llevo trabajándolo, y sobre todo pues para que las personas que están como apenas queriendo adentrarse en este mundo pues vean un poco algunas de las cosas por las que pasamos, ¿no? Voy a leer algo que preparé muy rápido para que mostrarles un poco cuál es mi visión a la hora de hacer periodismo de ciencia y de ahí decir por qué es que yo hasta la fecha no he podido vivir del periodismo de ciencia. Vivir de la ciencia no es fácil, ya sea por las interrogantes que esta causa en el ser humano, ya sea por la dificultad de investigar arduamente para descubrir los misterios que el universo guarda, ya sea porque en México ha sido vista como una meta casi imposible de alcanzar.
Lo cierto es que la ciencia está presente en todo momento, en cualquier lugar, en todas las cosas, en nosotros mismos. Desde el primer respiro de la mañana hasta preparar un café, hacer una llamada telefónica, recordar las actividades que se han programado para ese día, etc. Así es que se puede decir que no vivimos de la ciencia, sino que vivimos la ciencia misma. Puesto que un periodista está necesariamente conectado con las noticias que pasan día con día de todos los temas y los contextos, los primeros acercamientos que un comunicólogo tenga con la ciencia para buscar difundirla no serán sencillos. Lo más importante será aprender a preguntar, después encontrar y luego cuestionar otra vez lo que se haya encontrado. Además, se enfrenta al reto de transportar la ciencia a otro juego de lenguaje, con el fin de que no solo se note la utilidad de cada descubrimiento científico, sino también la revolución que éste puede generar en un mundo que está en constante cambio. Por tanto, vivir del periodismo científico, de la divulgación científica, requiere de un principio que es comenzar a adentrarse al mundo de la ciencia y tomar en cuenta que cada cosa en ese camino se cruce formará parte de la vida diaria. Para continuar, habrá que buscar el sustento a esto, es decir, dar argumentos convincentes y atractivos que atraigan a algún mecenas, y el clímax será presentar al público general, el clímax será cuando el público general lleve a sus conversaciones estos temas científicos con el debido rigor científico, pero sigiloso, de tal manera que no terminen volviéndose un rumor o un mito, sino una verdad de la cual se aceptarán los posibles cambios. Bueno, hasta ahora yo no digamos que mi única fuente de ingresos no ha sido el periodismo de ciencia. Yo sí puedo decir que lo he hecho más un poco como por amor a esta vertiente del periodismo. Platicaba ayer con los compañeros que casi todo lo que yo he trabajado de ciencia ha sido pues de manera freelance, es decir, a mí en mi medio de comunicación no me dan un pago extra por haber hecho determinado reportaje sobre ciencia, o no, tampoco me lo solicitan, sino que yo tengo que llegar a proponerlo. Lo que sí puedo agradecer y lo que debo reconocer también es el espacio, porque lo que he estado escuchando aquí de los demás compañeros es que no siempre está el espacio dispuesto a este tipo de temas. Sin embargo, también lo que se ha hablado aquí es que el periodismo de ciencia requiere de cierto tiempo y pues no hay un presupuesto, digamos que destinado para dedicarle tanto tiempo a este tipo de trabajo, sobre todo pues tomando en cuenta que también a veces vamos de la mano de qué tanto vaya avanzando el investigador en su propuesta que traiga, ¿no? Y bueno, otra cosa que yo quiero un poco destacar es que para que vaya habiendo más presupuesto para para la divulgación científica, debemos aventurarnos a cambiar los formatos que hasta ahora existen, proponer otros nuevos, incluso llegar quizá a un periodismo de ciencia multidisciplinario, es decir, que podamos colaborar con compañeros de otras áreas, de otras disciplinas, y no vaya a desprestigiar lo que ellos pudieran, lo que aportara nuestro reportaje o nosotros, ¿no? Trabajar de manera pues transversal, como lo mencionaban hace un rato. Para seguir hablando un poco de mi experiencia, he de decirles que mi formación es de letras, me gusta el periodismo, y algo que yo trato de marcar mucho a la hora de hacer periodismo de ciencia es pues esto de lo que ya vienen hablando otros compañeros también, que es humanizar la ciencia, y que pues es notar, digamos, que lo que los griegos decían antes, que todo es uno, ¿no? Que todo está conectado, y ya dejar de hacer esta diferenciación entre esto sí es un tema de ciencia, este no lo puede ser. Hace un rato comentaba un compañero que lo que más jala en estos momentos es, pues, no sé, narcotráfico y violencia, y tal vez no queremos pensar que ahí mismo también puede haber ciencia, ¿no? Y si le damos quizá esa visión, y si también traemos unas narrativas diferentes, unos formatos distintos, pues podemos hacer que el periodismo de ciencia sea más solicitado por los medios, por el mismo público. Y pues yo sí lo veo que quizá en un futuro
no muy lejano, sí podamos vivir del periodismo de ciencia, porque la gente está solicitando este tipo de contenidos y sobre todo para también desmentir las fake news, pero pues va poco a poco ahorita y tenemos un poco que seguir haciendo este tipo de mesas, platicándolo, qué es lo que nos hace falta y también reconocer que sí hay muchas cosas que nos hacen falta para poder llegar a vivir realmente del periodismo de ciencia. Sí, muchas gracias, Dulce. Ahora le damos la palabra a Fernando Israel Álvarez Roque. Si te puedes presentar. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Fernando Álvarez, yo soy reportero de la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Politécnico Nacional. Pues mis pininos con la ciencia y la tecnología la tuve en el periódico El Sol de México. Ahí había una sección de Siberia, donde se manejaba lo que era la tecnología y la innovación. Entonces ahí comencé a enamorarme, la verdad, de la ciencia. Y ya después estuvo un recorte en el periódico, en la UEM, y afortunadamente ya llevo 13 años trabajando para y con el Politécnico. En la coordinación exactamente llevo, el año que viene ya cumplo 10 años, ya una década, y bueno, a mí se me ha cambiado totalmente la vida. Yo sí he sobrevivido o vivido de la ciencia, de entrevistar a los investigadores. Totalmente yo sí considero, para nosotros los 8 reporteros o 9 que somos en la Coordinación de Comunicación Social, pues para nosotros los investigadores sí son nuestros aliados. Por la mesa de ayer que si éramos aliados o porristas, pues nosotros sí, estos investigadores son nuestros aliados, porque sin ellos nosotros no podríamos darle a los medios de comunicación, ya sea la televisión, los periódicos, no le podríamos dar lo que el instituto hace, ¿no? en ciencia, tecnología e innovación. Yo aquí traje una pequeña diapositivas. Espero que todos conozcan, pero esta es la Gaceta, hablando de viejitos, esta es la Gaceta más viejita, ya tiene 55 años, esta ya tiene 55 años. Bueno, actualmente ahorita ya es quincenal, pero antes era semanal, ahorita ya es quincenal, y es igual que esta. Esta es otra Gaceta que es la Extraordinaria. Pues si no la conocían, esta es una gaceta que se hace totalmente interna. Aquí se publican las convocatorias de los nuevos directores o cualquier cambio orgánico en el instituto. Y esta es la gaceta que se llama Selección Gaceta Politécnica. Esta es mensual. Esa es la que, bueno, afortunadamente yo y otra compañera hemos podido ganar concursos de divulgación científica. Los investigadores la denominan como la bonita, ¿por qué? Porque es como una revista, es diferente el papel que la quincenal, pero es la donde nosotros hemos podido ampliar más los temas. En la quincenal probablemente nada más es una información de 4 o 5 párrafos nada más, y aquí nosotros ya nos podemos desplayar más, hacer un reportaje, y últimamente hay investigadores que han querido empezar a divulgar ahí sus trabajos. Entonces se les ha dado el espacio. Y también lo que me gustaría destacar de estas gacetas es de que todas las notas que nosotros publicamos aquí también las sacamos como comunicados de prensa, que son las que varios medios las han retomado. Y aquí me gustaría también comentar de que nosotros en mi área somos poquitos, que somos 8 o 9, a veces 9. Nosotros la verdad no nos damos basto de tanta información que el Politécnico genera. O sea, genera muchísima que nosotros a veces ya se nos va la nota literalmente y otro medio ya la sacó. ¿Por qué? Porque pues, no nos damos basto, la verdad. Entonces aquí, digo, si te gusta el periodismo de ciencia, pues a los chavos de servicio social, que hay muy pocos que llegan a la coordinación, han tenido la oportunidad de empezar a hacer sus pininos. Hay algunos que se han quedado 2, pero sí los demás sí nada más van, hacen su servicio social y se van, ¿no? Pero sí la Gaceta ha sido una fuente
muy importante de información para otros reporteros. De hecho, en la mensual, normalmente a veces también sacamos 2 o 3 temas inéditos nada más que se publican en la Gaceta, y de ahí ha habido otros reporteros que sí saben dónde está la información de las gacetas. Aquí es la página donde donde se destacan todas las gacetas, la quincenal, la extraordinaria y la mensual. Y sí ha habido reporteros que se empiezan a escarbar información del Politécnico y han encontrado que ahí buscan la Gaceta y ven, este tema les interesa, y en el área de atención de medios van y preguntan, oye, me interesó este tema que vi en la Gaceta. Ajá. Entonces ha sido la verdad que inspiración para ellos también. O sea, si alguien se quiere adentrar al Politécnico, la verdad que es bienvenido porque sí hay mucha información. Y desde hoy empezaron a mencionar a algunos españoles, y yo soy otro que voy a mencionar, otro español, que menciona que un medio de comunicación que no tenga periodistas científicos que le podría ir peor económicamente o usará recursos de otros medios. También dice que se necesitan buenos periodistas bien formados y capaces de hacer una información de calidad, que sea entretenida pero rigurosa, que sea atractiva pero que no sea banal. Esto lo dice para Antonio Calvo Roy. El periodista científico es el enviado especial de la sociedad en el país de la ciencia y es el corresponsal que debe informar de lo que pasa en ese país, que es donde está cociéndose el futuro de la humanidad. Y aquí antes Daniela Dulce mencionaba de si en 10 o 20 años a lo mejor va a haber o podemos sobrevivir o vivir del periodismo. Pues aquí lo dice, lo que seamos o no dentro de 20 o 30 años es lo que se está cociendo hoy en el país de la ciencia, y el periodista científico es quien va y vuelve y quien informa de lo que pasa ahí. Por lo tanto, es una herramienta clave para la sociedad democrática del presente, ¿no? Entonces, también nosotros debemos de entender que una investigación en México no se hace en un año, no se hace en 2, se hace a veces hasta en 5 o 10 años, dependiendo de los recursos, que el CONACYT a veces ayuda y apoya mucho a los científicos. Ajá. O sea, ayer lo vimos en el instituto, todos los aparatos o los dispositivos que tiene el instituto se los dio el CONACYT por las becas, ¿no? O sea, si el CONACYT también no apoya, que sí ha apoyado, claro, pues las investigaciones se van a ir decayendo, porque hay investigaciones que literalmente los investigadores tienen que poner de su dinero para pagar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, sí, la situación de si le pago bien o no le pago bien, sí está un poco crítica. Eso sería. Pues muchas gracias, Fernando. Entonces, ahora tiene la palabra Héctor Alejandro Esparza Nieto. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Le digo que se sí puede presentar. Pues incluso quisiera usar mi presentación ya para consumir mis 10 minutos. No sé si la podamos poner en pantalla, esa es. Mi nombre es Héctor Esparza. Vengo de la comarca lagunera, tengo ya 30 años como reportero, aunque no se me note, sí se me nota, ¿no? Se me notan los 50 años de edad. Bien, me voy a presentar a través de la revista, que es la que estoy representando y es la que fundé junto con mi socio Armando Monsiváis para tratar este tema muy específico sobre la viabilidad del periodismo de ciencia como fuente única de ingresos del periodista. ¿Dónde le picas? Ajá, ahí está. Bueno, esta revista empezó a circular en el 2002, pero el proyecto inició en 1999, precisamente cuando mi socio y un servidor, mi socio Armando Monsiváis y yo, veíamos que los temas de ciencia, de tecnología, de innovación, que los temas ambientales no tenían cabida en los medios tradicionales de la comarca lagunera. Yo trabajaba en ese entonces para El Siglo de Torreón y era muy difícil incluir una temática que tuviera que ver con la dendrocronología, por ejemplo, ¿no? Decían, ¿y dónde está la nota ahí? Y entonces, ante esta cerrazón de los medios tradicionales, decidimos iniciar este proyecto primero como una aventura. Dijimos, vamos a sacar 6 ediciones en un año,
únicamente para darle cabida, para darle espacio y salida a todos estos temas que hemos venido acumulando. En el 99 apareció la primera edición y allí le invertimos mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos y no funcionó. El proyecto lo tuvimos que mandar a la congeladora y en el 2002 vuelve a surgir esa necesidad de ventilar estas temáticas. Y lanzamos el reto de únicamente conseguir los recursos económicos para pagar la imprenta y con eso salir esos 6 ediciones, esos 6 números. Los conseguimos y el primer número afortunadamente se agotó y así ocurrió con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con el sexto. Es decir, el primer año nos dimos cuenta que había un lector ávido de este tipo de temas en la comarca lagunera. A partir de ahí empezamos a trabajar el siguiente año y la propia revista y los propios lectores nos obligaron a consolidar este proyecto como una empresa. Desde entonces, les digo, han pasado 16 años donde difundimos temas como los que aparecen ahí que tienen que ver con la biolocalización, un tema precisamente que desarrolla el Instituto Politécnico, el CIDIR, allá en Durango, y también hemos abordado temas como el del Planetario de Torreón, que ustedes conocen muy bien a Eduardo Hernández, que ha estado muy activo en el tema de los planetarios. Déjenme ponerles un poco en contexto respecto a la comarca lagunera para quienes no la conozcan. Esta es una zona conurbada entre Coahuila y Durango, está compuesta por 11 ciudades. Esta es una región donde habitamos por lo menos 1.200.000 personas y tenemos el mismo número de vacas, tanto lecheras como de carne, ¿no? Entonces ahí ese es un tema que tiene que ver con la ciencia por el aspecto de la contaminación, de la generación de energía, de todo lo que esto conlleva. Es una zona donde confluyen los ríos Nazas y el Aguanaval. En el norte somos la única región que contamos con 2 ríos que no tienen salida al mar, que son endorreicos. Sin embargo, ambos están totalmente represados y el agua se destina al 100% a la agricultura. Es una zona semiárida, donde, pues les digo, no solo el tema de la aridez tiene que ver con aspectos ambientales, sino también con el tema de la ciencia, de los temas de ciencia. Sin embargo, aquí está una postura del vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío, pero sí tenemos institutos que están desarrollando conocimiento entre universidades públicas, privadas. Está ahí también institutos de investigación como el INIFAP, el CIDIR. Hay también compañeros reporteros que gustan de estos temas, de los temas de ciencia. De hecho, en alguna ocasión, el programa de las Naciones Unidas para el aspecto ambiental ofreció un taller de capacitación al cual se sumaron todos los compañeros reporteros y durante toda esa semana que duró el taller, los temas ambientales estuvieron en las primeras planas de los periódicos. Hay un público, lo descubrimos, que gusta de estos temas. Luego entonces, con este contexto, yo podría decir que sí es viable el periodismo de ciencia como una fuente de ingresos. Pero estos mismos recursos también pues los podemos ver desde la otra perspectiva, ¿no? Son pocas las instituciones que generan conocimiento, los reporteros no encuentran cabida en los medios para estas temáticas y el público es escaso. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues entonces no es viable. Lo que nosotros planteamos en la revista Nomádica es cómo volverlo factible. Es decir, asumimos la postura positiva, hay investigaciones, hay investigadores, hay recursos, hay públicos, volvamos factible el periodismo de ciencia en esta región que es la comarca lagunera. A pesar de que se lee poco, a pesar de que no hay recursos financieros. Y es así como iniciamos el proyecto, como lo estamos desarrollando. A la fecha, les decía, hemos cumplido 16 años
circulando ininterrumpidamente. Es una revista bimestral que tiene el área de influencia en los estados de Coahuila y de Durango, que tenemos ya un público cautivo. Tenemos también suscriptores, poco más de 200 suscripciones, que son las que nos permiten conocer el perfil de nuestros lectores. La mayoría de ellos son maestros de primaria. Esto nos agrada porque estas temáticas están contempladas también en los programas de estudio. Entonces, pues, también para volverlo factible, este proyecto tuvimos que desplegar habilidades que van más allá del periodismo. Tuvimos que salir a buscar los recursos, tuvimos que salir a promover esta revista, a tocar puertas, tuvimos que distribuirla, hacerla de voceadores, negociar con los voceadores para que la colocaran a un lado de TV y Notas y TV y Novelas, lo cual fue difícil porque los voceadores nos decían: el día que tu revista me dé de comer como lo hace TV y Notas, entonces la pondré al frente, mientras tanto va atrás. Y había que convencerlos de eso, cosa que pues de alguna manera se ha logrado. Aprovechamos las redes sociales únicamente como un canal de comunicación con nuestros lectores para que volteen a la revista. No la hemos digitalizado, estamos enfocados en este público que ya tenemos cautivo. Y les digo, pues lo que se requiere o lo que hemos requerido es un toque de locura para no morir en el intento. Y aquí una muestra de las redes sociales. Esta sería mi presentación. Pues muchísimas gracias, Héctor. Le damos la palabra a Manuel Lino. Hola, Preséntate, gracias. por favor. Sí, claro. Me presento, por supuesto. Bueno, me presento ahora sí que como persona física. Soy Manuel Lino. Estuve un rato trabajando un rato muy largo trabajando en el periódico El Economista. Después me fui a un programa que se llama Creadores Universitarios. Y después cuando estaba en Creadores Universitarios, de pronto un día me pregunté ¿por qué estoy haciendo tantas cosas? Déjenme pongo el temporizador porque si no luego me extiendo a lo loco. No, pero aquí tengo 10 minutos exactos, quiero acabar en 5 o 6. Y de repente un día me pregunté por qué estoy haciendo puras cosas que no quiero hacer y no estoy haciendo nada de lo que quiero hacer. Y entonces fue que me salí de Creadores Universitarios y me puse a tratar de hacer lo que quiero hacer. Fui presentado como colaborador de la revista Newsweek, no la represento, ellos me publican, soy freelance. Escribo lo que quiero y bueno, pues si les gusta lo publican y si no, no están de ninguna manera obligados a hacerlo. Pero para mí hoy es más importante y me siento un poco raro de venir después de Héctor, de platicar con ustedes después de Héctor, porque de alguna manera lo veo como el hermano mayor al que me gustaría seguir, pues porque ya como persona moral, pues ahora lo que estamos haciendo es una revista que se llama Los Intangibles. Y como persona moral nos enfrentamos también al problema, todavía no nacemos y ya estamos preocupados por nuestra sobrevivencia, desde luego, y es el problema que he llamado para mí, para conceptualizarlo con facilidad y con palabras sencillas, de las 5 P's. Estas son las 5 P's, queremos hacer periodismo. Procuramos no hacer demasiado, pero pues igual y se vale, promoción de las instituciones y demás, sobre todo nuestros aliados. Queremos tener publicidad, no queremos hacer propaganda en el sentido así como propaganda política o alguna cosa así, no lo queremos hacer, pero desde luego no queremos llegar a la última de las 5 P's, que sería la prostitución. Yo me iba a seguir aquí. Es que, bueno, no, pues lo veo allá, ¿verdad? Total. Ok, este es nuestro logo. Si ponen losintangibles.com, desde hace más o menos 15 minutos ya pueden ver nuestras primeras 2 publicaciones. Gracias. Creo que se va a ver chafa. Acepto sus comentarios, nada más no lo distribuyan, no lo digan mucho, apenas estamos iniciando. Son 2 publicaciones que además Newsweek
a su vez nos republicó el 17, ese era parte del chiste, queremos hacer muy buenos reportajes, pero que estos reportajes pues tengan algún impacto. Entonces le agradecimos mucho a Newsweek por esta participación. Ups, publicidad. Los quiero reiterar la invitación al foro del 16 y 17 de octubre, al Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia que organiza la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a la cual también pertenezco. Basta de publicidad. Nos fuimos entonces un poco para concebir los intangibles, lo que hicimos fue irnos a los principios. Aquí tienen un ejemplo de, digamos, la primera publicación relevante, importante de ciencia, es el Sidereus Nuncius de Galileo Galilei, con sus noticias. A mí me gusta muchísimo esta traducción como noticiero sideral, en donde pues vemos que tiene esto de invitar, bueno, da sus noticias, dice que son lo grande y lo muy admirable. Los periodistas nos dedicamos a lo que es interesante. Después los científicos se quejan de que no nos fijamos en los detalles. No, los lamento, buscamos el interés del público y despertar el interés del público, entonces pues vamos a lo grande, lo muy admirable, lo muy importante. Invitamos a todos a contemplarlo y estamos esperando de tener ahí como tuvo Galileo a Cosme de Médicis, bueno, y nombró a los satélites de Júpiter en su honor, pues esperamos tener también publicidad. Sin embargo, esto sucedió en 1610, la publicación de esto. Sin embargo, a veces se olvida que lo primero que hizo Galileo fue ir al Senado veneciano en 1609 y mostrarles el telescopio, que no era un invento suyo, sino de unos marinos holandeses, y se los mostró y el Senado, admirado por tan fantástico invento, le dio aquí me voy a inventar la moneda, me acuerdo que eran 1000, pero creo que eran florines o alguna cosa así, no me acuerdo exactamente la moneda, pero le dio una renta anual a Galileo. Es decir, Galileo, primero el dinero, eso es lo que va primero. Creo que esa es esencialmente la pregunta a la que nos estamos enfrentando. Quería hacer una serie de recomendaciones prácticas con las que nos hemos enfrentado en los intangibles. Por ejemplo, si realmente queremos hacer dinero, a ver, espérenme, voy tantito para atrás. Dice Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que mucha gente quiere hacerse rica, pero casi nadie está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para hacerlo. A los periodistas, a los que están estudiando, a los que dense de alta en Hacienda, si quieren, aprendan a cobrar por derechos de autor. De veras, tenemos fondos de CONACYT para hacerlos intangibles y bueno, nos van a auditar, cosa que al principio yo vi como un horror, lo sigo viendo como un horror, perdón, pero creo que Hacienda nos debería dar dinero por la cantidad de gente que hemos incorporado. 4 personas se han incorporado o recuperado su registro ante Hacienda para poder colaborar en este proyecto y cobrar como derechos de autor. Tenemos una ley muy buena que en ese sentido como derechos de autor y no lo usamos. Ok, a la respuesta a la pregunta, primero el dinero, no, primero van los principios. Entonces decidimos nada más basarnos en los principios periodísticos, en el propósito, proveer a la gente con la información que requiere para ser libres y tomar decisiones, a la esencia. El periodismo debe apegarse lo más que pueda a la verdad. La verdad luego es elusiva, pero debemos hacer el intento por perseguirlo, y la ética. El periodista debe ser leal en primer lugar a la ciudadanía. Creímos que con esto teníamos un buen inicio, pero no. Bueno, sí, si ustedes se fijan, aquí tenemos en el propósito y en la ética, tenemos otra P que es la solución a nuestro problema de los 5 Ps, los públicos. ¿Por qué lo pongo con los? No porque esté distinguiendo a los viejitos de los jóvenes, aclaro, es muy importante esa distinción, sino porque tenemos que aprender a concebir a los públicos de una manera distinta. El público, digamos, propiamente dicho, que pues lo vamos a dividir en, perdónenme, seres humanos y robots. Tenemos que aprender a hablar con Google, con el buscador, con los algoritmos. Tenemos que aprender también a considerar, pues,
¿Por qué se cambian? A los patrocinadores, a los inversionistas, a los aliados, como nuestro público. Saliendo de aquí voy a buscar aquí a Héctor para hacernos aliados de Nomádica. Y el equipo que hace el medio, ese también es un público y debemos satisfacerlos a los tres. Esto lo saco de una incubadora en la que estuvimos trabajando los intangibles. Ok, entonces, aquí brevemente hicimos nuestros análisis de cómo es el público actualmente, el lector robot, el lector, digamos, casual, el que la mayor parte de la gente entra por redes sociales a los contenidos. Hay estudios del Pew Research Center, hay diversos trabajos que lo confirman y creo que ya tengo que terminar desde hace un rato, ¿verdad? Y finalmente creo que hemos hablado mucho de esto de buscar a los públicos y creo que de alguna manera Náutica, ahorita con lo que acaba de comentar Héctor, es un ejemplo de cómo esos públicos, ok, hay que buscarlos desde luego, pero también hay que generarlos. Hay que hablarles, hay que aprender a hablarles a esos públicos y decirles, oye, esto que está aquí es interesante. Entonces, en ese sentido, pues a nosotros nos gustó esta concepción del público. No sé si lo vean ahí, una cosa es lo que nos dice Google Analytics, los demográficos, de quiénes son, y la otra cosa es finalmente escribirle al público como quisiera ser, ¿sí? Tanto a los anunciantes, ¿qué dice de mí si me anuncio? Lo siento, nosotros no tenemos anuncios, entonces voy a seguir usando Nomádica. ¿Qué dice de mí si me anuncio en Nomádica? ¿Quién soy? En una revista que se dedica al conocimiento, a la creatividad, etcétera. ¿Quién soy y qué dice de mí, por ejemplo, si me pongo en el lector público normal? Pues ¿qué dice de mí que la traiga bajo el brazo? ¿Qué dice de mí si comparto este contenido? Y a ese es el público esta es, digamos, la manera que hemos concebido de hacer el público y lo que queremos es basar nuestro modelo de negocios en esta concepción. Finalmente, nada más les comento entonces, creo que hay palabras nuevas que tenemos que incorporar, no empiezan con P desafortunadamente, pero bueno, abajo debería decir ventas. Eso es mi cosa, no rentas. Bueno, pues si podemos rentar los intangibles estamos dispuestos. La verdad es que valdría la pena. Entonces, palabras nuevas, mercado, ventas. Aprendamos a vendernos como individuos, como publicaciones. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo lo estamos vendiendo. Vendemos nuestras notas, aun si es a la persona que nos da un sueldo. Y entonces, en conclusión, el dinero no es lo primero, pero tampoco lo segundo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues creo que todos nuestros ponentes respetaron muy bien los tiempos. Se los agradecemos mucho porque eso nos da la oportunidad de tomar algunos de sus elementos y sus provocaciones para la fase que creo que es muy importante, que es la de la participación de todos ustedes. Y aquí hay varios elementos. En primer lugar, ¿se puede o no se puede vivir del periodismo científico? Hemos escuchado dos puntos de vista contrapuestos. Fernando dice que sí, que en su experiencia lo ha logrado. Dulce nos dice que no, que ese es algo muy complicado. Guillermo Cárdenas nos ha presentado un panorama muy general y que probablemente ahorita en esta etapa pueda completar la parte de la encuesta que realizó entre varios colegas. Y finalmente, otra forma de vivir dentro del periodismo de la ciencia, por ponerlo en esos términos, es como a través de la creación de medios de comunicación, como son esta revista de la comarca lagunera que encabeza Héctor, o el proyecto que nos acaba de presentar también Manuel Lino. Esa es una forma de poder resolver o enfrentar esta pregunta de si se puede o no se puede. Entonces ahora la palabra pues la tienen ustedes, quienes quieran hacer algún comentario o pregunta, pues adelante. Y si no, pues les damos otra ronda aquí a nuestros compañeros.
Bueno, pues a ver. Ahí tienes el micrófono. Sí. Si es que había un problema por ahí, déjenme adelantar. Bueno, me congratulo que se haya podido dar este pequeño margen para seguir alimentando el debate, porque finalmente decía que pues eso es lo que buscábamos aquí, picar un poquito la cresta. Y bueno, antes de pasar a esta parte, yo les quiero preguntar a mis colegas que estamos aquí en la mesa. Evidentemente, creo que aquí estamos a lo mejor mezclando conceptos que son muy distintos, ¿no? En cuanto a la vocación periodística, en cuanto al gusto por estos temas, por supuesto que lo tenemos y de otra manera no estaríamos aquí debatiendo. Sin embargo, yo les pregunto, casi siempre, el punto específico sobre el que teníamos que debatir era si los ingresos dentro de este gremio son suficientes. No, creo que no tiene un problema ahí. No se puede correr el PDF. Es que sí, tuve un problema igual. Bueno, si no se los digo de memoria. El asunto es que, por supuesto, traté de hacer este ejercicio para englobar las distintas condiciones en las que nos encontramos los periodistas de ciencia, porque, por supuesto, el caso de Fernando, que dice que él vive bien, que le va muy bien con la revista, puesto que estás cobijado en el paraguas de una institución pública como el Politécnico. Bueno, por supuesto, ese es un referente. Héctor, dices que diste una respuesta un poco como el gato de Schrödinger, ¿no? Cuántica, sí o no vivimos del periodismo de ciencia. Decías en la última parte que no, si lo consideramos desde el punto de vista de las audiencias, pero ese es un problema de los medios y de que, por supuesto, en México pues no hay audiencias para los temas de ciencia. Entonces, creo que estamos entrando en otro terreno, porque en México no hay crowdsourcing o no hay, digamos, esa posibilidad de que los medios por trabajar temas de ciencia vivan de eso. Sabemos que en México, y esa es la gran crisis que se nos propone ahora con la llegada del nuevo gobierno, sabemos que en México las pautas publicitarias han regido a los medios de comunicación desde hace sexenios, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería muy importante separar las distintas dimensiones, la ética, la vocación y el dinero contante, insonante. Pero bueno, creo que no está la presentación. Entonces, les decía que estos ejercicios siempre se tienen que hacer de manera comparativa. México está mal, estamos en crisis y en bancarrota, como nos ha dicho nuestro líder, el PG. Bueno, pues habría que ver si nos comparamos quizás con países de Centroamérica o a lo mejor en Corea del Norte, pues podríamos salir bien librados. Pero ¿qué pasa si nos comparamos con las grandes potencias, con Estados Unidos? Pues yo creo que tendría que ser algo similar en el caso de los periodistas que trabajamos en México. Bueno, más o menos para tener un referente. Yo le pregunté también en un seminario a Alex Subejak, un periodista que trabajaba en ese entonces en el MIT, que cuánto le pagaban por una colaboración en Estados Unidos, y él decía que era por ahí de $1 por palabra, ¿no? Entonces pensemos que un reportaje de 2,000 palabras pues son $2,000, ¿no? Nada más para tener un referente. Independientemente de los matices, yo sé que por supuesto quienes trabajan a lo mejor de freelance en un medio que no cubre tanto temas de ciencia pues tendrán más dificultades. Quienes están cobijados con el paraguas de una institución pública, o estamos, porque bueno, de alguna manera yo trabajo en la UNAM, pues a lo mejor la podemos ir librando, pero el punto desde mi perspectiva es, bueno, pero esto es suficiente. Y les quería presentar, a ver si ya se puede correr. Este punto. Entonces, vamos a tomar el referente de la dichosa y llevada y traída canasta básica, ¿no? Que de acuerdo con un… Ay, me pasé. No, ¿dónde está? Ah. Ok, entonces, este es un análisis que realizó la UNAM, en la Facultad de Economía. Entonces, nos dice que dentro de los recientes 30 años el poder adquisitivo en México se ha deteriorado a un nivel brutal, ¿no? Que bueno, seguramente la gente lo sabe y es una hipótesis que a lo mejor ni siquiera necesitamos demostrar, ¿no? En el 80% se ha deteriorado el poder adquisitivo. Entonces, ahí están las cifras, ¿no? En el 87 un trabajador requería trabajar 4 horas, casi 5 horas para comprar la canasta básica. En 2007 era más de un día para adquirir ese mismo paquete básico. Desde luego, como lo dice el nombre, la canasta básica no incluye
gastos escolares, colegiaturas, vivienda, etcétera. Este criterio de la canasta básica solamente tiene en consideración la manutención para una familia de 4 integrantes. En el 2016 el costo de esa canasta fue 218. En 2017 esa misma canasta ya costaba 254. Entonces comparemos esto con el monto que establecía por ahí el tabulador de salarios mínimos profesionales, que era 236 pesos, y pues ya estamos debajo los periodistas, ¿no? Claro, si tomamos eso como referente. Y el salario mínimo en ese lapso solamente aumentó 7 pesos. Entonces, claro, viéndolo en este contexto de la macroeconomía, por supuesto, pues yo seguiría alegando entonces de que más allá de la vocación, más allá del gusto y el interés personal por estos temas fascinantes que nos abren el mundo y que nos hacen conocer un montón de cosas, pues bueno, el bolsillo, ¿no? Como decía este personaje de Pedro Páramo, ¿no? Que decía cuando le daba dádivas a uno de los sacerdotes y que le decía, bueno, pues es que recuerde que con oraciones no se llena la panza, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una exageración, pero creo que el dinero también es una parte no fundamental, pero sí es importante si tomamos estos referentes. ¿Hay tiempo para presentar la encuesta o lo dejamos para el final? Yo creo que ya lo vamos a tener que dejar para más adelante. Y bueno, entonces yo repito la pregunta, si hay algún comentario. Si no, aquí dentro de la mesa tenemos varias iniciativas para, a ver, las que la encuesta. Sí, ok, de acuerdo, pero no hemos llegado al, al punto, ¿no? Pero digamos… Yo tengo algo que comentar rápido antes de quizá pasar a ver la encuesta que también a mí me interesa, y es a propósito de lo que comenta Guillermo Cárdenas, y es que pues es una pregunta quizá también para todos ustedes y para quienes están aquí en la mesa, compartiendo la mesa entre nosotros. Me quedo, vaya, en mi medio y doy de vez en cuando una nota de ciencia, sigo de freelance para hacer lo que yo quiera, o busco un medio que solo trate ciencia y así vivir del periodismo de ciencia y hacer también lo que yo quiera. Será tal vez que soy medio necia o que soy medio rebelde, pero a mí me gustaría, y creo que yo le tiro más, y era precisamente lo que estaba yo tratando de comentarles, pues que estos temas se hagan presentes también, digamos que en los medios generales, no en los que solamente traten ciencia. Hacia eso voy, y también pues es un poco la interrogante, ¿no? ¿Qué me recomiendan ustedes? Claro, gracias. Aquí Héctor quiere comentar. Sí, bueno, nada más para complementar, yo puedo decir que si vivo del periodismo de ciencia, sí vivo, angustiado, porque es muy inestable, ¿no? O sea, pero esto lo entendemos, lo asumimos, lo entendemos y lo asumimos, y ese es el reto, ¿no? Sabemos que va a haber años buenos, sabemos que va a haber años malos. Llevamos 2 años anteriores, por ejemplo, con una recuperación de la inversión muy baja, tuvimos que suspendernos aguinaldos, utilidades, pero este año pinta mejor, entonces ahí es donde vamos a pagarlos. Pero es algo que lo aceptamos, decimos, así va a ser, si vamos a mantener este sueño, este proyecto, pues hay que asumir estos riesgos, ¿no? También. Es que creo que Perdón, Dulce, vamos a ver si para no hacer diálogos o… ¿Quieres comentar algo, Manuel? Sí, justo sobre lo que están diciendo, es o sea, efectivamente, creo que lo planteaste muy bien. Hay que ser necio y hay que aceptar que hay riesgos y de otra manera no lo vamos a hacer. O sea, el chiste es, ok, no hay lugares en los medios. Yo me acuerdo que hace 6 años decíamos cómo convencer a los editores y yo de que incluyan periodismo de ciencia, yo decía, pues qué raro, yo lo que hice, o sea, lo que me tocó es, cuando fui editor, pues abrí espacio para periodismo de ciencia que a mí me interesaba. O sea, lo que hay que hacer es pues pelearlo con la angustia, la seguridad, pues no la vamos a tener. Creo que, y eso pues ahora sí que súper darwiniano, la lucha por la sobrevivencia. No es de que existan los lugares, los nichos, los hacemos. Fernando, ¿quieres comentar algo más? Pues bueno, como persona que trabaja en una institución en donde tiene mucha información,
Es que nosotros, por ejemplo, cuando mandamos un comunicado de prensa, sí tiene a veces mucho pegue un comunicado de prensa del Politécnico. Y a veces muchos medios, el Universal, Milenio, lo empieza a retomar, y a veces 2, 3 días se está hablando de ese comunicado. Por ejemplo, el del sargazo, que cuando se sacó, o sea, en verdad eran 4 días hablando de ese comunicado. Entonces los medios ahí sí le dan espacio, ¿no? Entonces lo del sargazo se habló casi 2, 3 meses del sargazo en todos los medios, y es coyuntural, exactamente. Seguimiento constante al tema de la ciencia. Sí. Y ahí sí es importante la ciencia, y ahí sí todos hablan de eso, ¿no? Cuando es coyuntural. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta por parte de nuestra audiencia? Si no, entonces yo quiero hacer un comentario. Yo creo que uno de los problemas es, por ejemplo, es la carencia de plazas, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación, y entonces se recurre a fórmulas como los contratos por honorarios o los contratos eventuales y demás para eludir toda una serie de prestaciones. Pero ese es un problema general en todo el país, y yo creo que hay que pugnar porque no haya estas dos clases de trabajadores, ¿no? Los que tienen derechos y los que no, porque mucha de la gente que está contratada por honorarios o por esas otras modalidades es gente que es indispensable y que tiene una buena formación y que tiene una alta calidad y que queda totalmente en una categoría secundaria en digamos, los beneficios de su propio trabajo. La encuesta, pero yo le pedí a Guillermo si podemos ya, digamos, como aterrizar en los resultados de la encuesta tan esperada. Sí, bueno, rápidamente, pues justo lo que mencionaba Javier Flores, ¿no? Me interesaba saber, al menos dentro de los colegas que forman la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues cuál era su percepción en el sentido literal y figurado, ¿no? Sobre este asunto. Entonces, bueno, me voy a acercar de este lado porque ya no alcanzo a ver muy bien la pantalla de aquel lado. Entonces, bueno, estos datos yo no me voy a detener, es que lo había estratificado de tal forma que se reflejara cuánto tiempo se llevan trabajando específicamente en comunicación, en periodismo y comunicación de la ciencia. Y bueno, el 51% de los encuestados residen en la Ciudad de México y pues ya en partes menos importantes en algunas de las principales ciudades de la República. Y justo acá lo que mencionaba Javier Flores, ¿no? ¿Qué tipo de relación mantienes con tu medio o institución? Y entonces, aquí podría aparecer en una primera instancia que personal de base, que el 30%, lo cual, bueno, es una cifra pues relativamente notable, podría parecer que está muy bien el panorama. Sin embargo, si sumamos los segmentos de 20% correspondientes a pago por honorarios, tanto con contrato como sin contrato, bueno, pues eso nos da un poco más el panorama de cómo está la situación, ¿no? Por supuesto, también un porcentaje muy importante están proveedores perciben su pago como proveedores de servicios externos, ¿no? Ni siquiera figuran como personal en un contrato, ya, aunque sea por honorarios, ¿no? Ok, ese es un criterio también que me pareció muy importante, en qué tipo de institución prestas tus servicios, ¿no? Y entonces aquí, pues por supuesto, tanto el criterio de centro o dependencia público como institución educativa, pues fue que obtuvo una respuesta mayoritaria. Nivel de estudios, bueno, pues un porcentaje, el más importante, de estudios de licenciatura. El nivel de ingresos al mes. Aquí, bueno, podemos ver entonces los números hablan, no se tendría que agregar más comentario. El segmento muy importante, arriba del 20%, pues dice que solamente gana entre 5 a 10 mil pesos. Traté de estratificar las respuestas de manera que no parecieran tan rudas, porque por ahí una colega de la propia red me decía que a lo mejor la gente no iba a querer contestar ese tipo de encuestas. Y bueno, yo les comento como anécdota personal, me entrevistaron del INEGI hace como un mes, la encuesta esta famosa
Ocupación y Empleo, y a mí sí me preguntaron directamente cuánto ganas, y me tocó 3 días el señor de las encuestas, que yo de repente pues no le abría por desconfianza, y bueno, así el criterio, ¿no? Entonces lo estratifiqué de esa manera y ahí la respuesta. Y bueno, el punto importante que también tiene conexión con lo que decía Javier, se les preguntó si alguna vez han recurrido a otra fuente de ingresos distinta al periodismo comunicación de la ciencia. El 72.5% respondió que sí y solo el 27.5% que no. Y entre las respuestas de los que sí, pues es nada sorprendente, ¿verdad? Que tienen que hacer trabajos que están muy conectados con los procesos editoriales, tanto en la parte de libros como en la parte de medios de comunicación, edición, corrección de estilo, traducción, fotografía, etcétera, etcétera. Y también figuró entre las respuestas de los que sí, pues la docencia y la investigación. Y si dentro de los que respondieron que sí tenían que recurrir a otro tipo de trabajos, pues se les preguntó con qué tanta frecuencia lo han hecho, y pues vean ustedes el resultado, ¿no? El 50% nos dice que con bastante frecuencia. ¿Y qué clasificación asignarías a tu nivel de ingresos? Aquí las preguntas partieron de rangos que van desde un nivel de ingresos precario con dificultades para cubrir los gastos esenciales, hasta un sueldo, una percepción excelente que me permite vivir con holgura. Y pues como lo pueden apreciar ahí, ninguna de las respuestas quedó dentro de ese rubro, ¿no? En el mejor de los casos, si el 30% de los encuestados nos respondió que su ingreso es regular y que algunas veces les permite hacer gastos no esenciales. Bueno, entonces pues las conclusiones creo que son más que obvias. Las condiciones de labor del periodismo de ciencia pues son bastante precarias en el contexto del país, y por supuesto no se valora adecuadamente el nivel de especialización, de tiempo, de esfuerzo que requiere hacer periodismo de ciencia en los distintos medios de comunicación. Hubo otro rubro que ya no les presento, ahora sí por cuestiones de tiempo, eso lo podemos discutir quizás después en el cafecito, en la comida. También les hice preguntas abiertas, bueno, ¿qué se propondría, no? Que me parece que esa es la parte más interesante del ejercicio, más allá de lo numérico, de lo cuantificable. Bueno, ¿y tú qué propondrías como periodista de ciencia en vista de esta perspectiva para mejorar nuestros niveles de ingresos, para vendernos mejor, diría Manuel Lino? Bueno, y esas respuestas se imaginarán que son amplísimas, pero bueno, pues las podemos discutir en otra ocasión. Pues muchas gracias, Guillermo. Bueno, disponemos de un poco de tiempo para algún comentario o pregunta, si es que las hay. Bueno, ya que no hay nadie, ¿no? Ajá. Ya que no hay nadie, pues una pregunta. Sí, adelante. No es exactamente de los periodistas, pero los periodistas y los medios periodísticos están en crisis en el mundo, están buscando maneras de sobrevivir, en algunos casos a costa del contenido o de la calidad o del rigor periodístico, y sabemos que cumplen una función central, vital, indispensable en toda democracia. ¿Creen que sería justificable pedir a los gobiernos que apoyaran la subsistencia de medios y de periodistas, no solo científicos, pero o eso sería una intromisión indebida de los gobiernos ante la posible, pues no sé si desaparición, pero sí disminución del periodismo crítico que es tan necesario en las democracias? Sí, a ver, hay otra, quizá podemos juntar un par de preguntas para dar, por razones de tiempo, entonces, adelante, sí, adelante. Nada más tengo dos comentarios, algo que está flotando en el aire ya en estos meses, creo que tú lo comentaste ayer, bueno, esta parte un poco de el anuncio que se hizo con el nuevo gobierno de igual la supresión o la desaparición de varias áreas de prensa y comunicación. Yo trabajo en el INAOE, estoy en un centro CONACYT, estoy en un área de prensa, y bueno, tenemos esta pues duda de qué va a suceder con nosotros, y a mí lo que se me hace preocupante, digo, yo ya estoy como del otro lado, me preocupa que se cancelen estas opciones laborales que pudieran ser interesantes
para muchos chicos que egresan pues de las facultades de comunicación. Hay una por acá, ¿no? Esa es una. Y la otra es, la semana pasada fueron unos expertos de Continental, que todos pensamos que hacen llantas, hacen investigación y desarrollo, la mitad de sus ganancias vienen de investigación y desarrollo. Abrieron un centro de investigación en Querétaro, Centro de Investigación y Desarrollo Continental, y se acercaron al INAOE por la parte de tenemos una maestría en tecnologías de seguridad, y lo que estaban diciendo ellos es que hay una carencia impresionante de especialistas en ciberseguridad en México. Ahí de verdad hay un déficit. Entonces yo no sé si de repente también, digamos, esta pregunta de si se puede vivir del periodismo de ciencia, más bien tendría que ser, ¿se puede vivir en México el periodismo? Yo lo veo en Puebla, la verdad es que los salarios son pues bajos, y lo otro es un poco también repensar estas cosas, presentar, por ejemplo, lo que nos está presentando Guillermo, también hay muchos chicos que van a decidir carreras, porque por un lado no hay suficientes espacios de trabajo para estos chicos que egresan, y por el otro lado llegan los de Continental a decir que requieren, no me acuerdo ahorita, una cantidad impresionante de gente experta, por ejemplo, en ciberseguridad, y como país no los estamos formando. Nada más es eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si aquí en la mesa alguien quiere responder o comentar algo respecto a estas participaciones. Sí, sobre la pregunta de Martín, a mí me parecería, digamos, no sé si la palabra es peligroso, pero sí. El tema de el gobierno apoyando a los medios, yo creería que tendría que ser solo con publicidad. Desde luego que en México además tenemos este tema, digo, para mantener la independencia del medio, tenemos este tema de, como la mayor parte de por ejemplo, los periódicos depende de la publicidad del gobierno, sobre todo en campañas, pues eso le da una cierta… le da un cierto poder a los distintos gobiernos de control sobre los medios. Los que hemos trabajado en medios lo sabemos y lo hemos experimentado. Hay cosas que puedes publicar y hay cosas que no te dejan publicar. Y en ese sentido lo que creo es que tendría que estar muy claramente regulada cómo es esta publicidad, hasta qué porcentaje, dependiendo del tamaño de la redacción o no, si pones cuánta publicidad o no, y que fuera como muy claro y muy transparente siempre. O sea, yo no entiendo por qué de veras no es transparente las fuentes de ingresos de los medios. O sea, tendría que haber así tu PDF con de dónde viene tu dinero y en qué te lo estás gastando. Creo que tendría que ser ahí una regulación, pero que no parta del gobierno. O sea, realmente yo pensaría que tenemos que hacer pues ahora sí que de periodistas juntarnos y ver cómo hacer eso, proponer que por ley tienen que darle a los medios un cierto porcentaje de publicidad, que no rebase tanto y que sea clarísimo. Creo que va más bien por ahí. Yo pensaría que hay que buscar más bien ingresos por parte de los públicos. Ciertamente vivimos en un mercado desvirtuado y pervertido de alguna manera en esto que creemos que la cultura debe ser gratuita. Yo creo que tenemos que buscar suscriptores, desde luego que tenemos que tener nuestras partes gratuitas, pero tenemos que ver cómo la gente invierte y tenemos suscriptores, tenemos socios, tenemos distintas cosas. Hay que buscar, yo pensaría más que en el gobierno, en el público. Muchas gracias. Bueno, un comentario muy breve final por parte de los participantes en esa mesa. Héctor, ¿quieres comentar algo más? ¿Está bien? No, pues ya estamos en el final. Sí. No. Ok. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo? ¿Conmigo? Sí. Adelante. Pues siguiendo un poco en lo que mencionaba Manuel Lino, y era lo que quería ir hace un momento, pues sí, enfocarnos mucho en los públicos, en buscarlos. Como decía yo hace un rato, no buscar un medio donde pueda yo trabajar ciencia y entonces vivir ciencia, es decir, buscar un medio que se dedique solamente a la ciencia, sino llevar estos contenidos a los medios generales y que lleguen al público general, porque también a veces estos medios que son muy bonitos y se dedican solamente a la ciencia, que a mí me gustan mucho, llegan a ciertos sectores. Y creo que un reto principal del periodismo de ciencia
es llegar más allá, ¿no? Poder todavía causar un impacto más grande en el público general. Y sí, sí se puede, aquí en México se puede. Bueno, lo voy a resumir rápidamente en muy pocas palabras, que también retomando un poco lo que se discutió en el seminario de hace 3 años, que decían, bueno, si estamos aquí y hemos sobrevivido bien o mal, bueno, sí, y pues si nos vamos a la definición del diccionario, viable quiere decir lo que es transitable, lo que se puede pasar más o menos bien. Entonces yo concluiría diciendo que si es viable con el nivel de ingresos actuales, más o menos sobrevivir, pero no es deseable. Bueno, como conclusión yo diría que todos los que estamos aquí, bueno, yo nada más he acudido a la primera edición y a esta sexta, pero yo creo que varios de ustedes han asistido a la sexta, a las 6, entonces supongo que han sobrevivido estos 6 años, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor sí te vendes mejor, pero creo que si las personas que hayan asistido a las 6 ediciones es porque les ha interesado, han cambiado su forma de, quizá a lo mejor ya no están en una revista, como fue tu caso, estabas en un periódico en ese entonces, ahora ya estás en otra revista como freelance, pero no te has salido del área de la difusión, de la divulgación, o sea, porque no quieres, ¿no? O sea, nadie te ha dicho… ¿Mandé? Exactamente, ¿no? O sea, son 100 y tantos periodistas que son la élite, entonces… Voy yo para cerrar con broche de oro con Manuel. Me llamó la atención de los resultados de la encuesta, cómo sí hay periodistas que manifiestan que ganan arriba de 50,000 pesos, pero en la pregunta de que si es suficiente para vivir, o de cuál, el último monto, o arriba de 20, arriba de 25, perdón, arriba de 25,000, pero luego, perdón, dice, ¿dónde? Sí, perdón, arriba de 25,000, pero luego en la pregunta de que si eso le es suficiente, nadie respondió que sí, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto aspiracional o qué, pero a lo mejor también, bueno, no quiero especular. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la publicidad, pues habría que preguntarnos a ver en México qué medio de comunicación y especialmente impreso vive exclusivamente de la venta al público. O sea, requiere la publicidad y que debe estar ahí el apoyo del gobierno. Yo creo que sí, hay que regular la publicidad. ¿Qué tipo de publicidad y a qué medios? Es decir, yo sí estoy en contra de lo que hacen los gobernadores de promover su figura, ¿no? Ahí debería estar anunciándose todas estas informaciones. Y ahí, bueno, pues ahí vas a encontrar ejemplos de cómo el alcalde, el gobernador se muestran. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? Pero se requiere, ¿no? Debería ser obligado por parte del gobierno apoyar todas estas iniciativas encaminadas a la divulgación, no solo de la ciencia, sino también de otras áreas. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues Manuel, no, ya conté. Bueno, pues muchísimas gracias, pero antes yo lo que quiero comentar es que, bueno, hemos sobrevivido, aquí estamos, dicen, y Héctor dijo aquí en Quedito, bueno, pues ya medio desmejorados, pero aquí estamos. Y yo creo que, bueno, es la lucha cotidiana, digamos, tratar de abrir caminos e iniciativas para poder sobrevivir. Y yo espero y deseo que en un futuro no muy lejano podamos ganar al menos lo que gana el presidente. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestros compañeros.